Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Ya llegando al final pues de nuestro estudio que el Señor nos ha permitido tener estos días, hermanos, quisiéramos hoy ir terminando y hoy vamos a hablar un tema que es muy importante que quede en el estudio. Ayer decíamos que lo íbamos a tratar, hoy vamos a hablar de la disciplina en relación a los pastores o ancianos de la iglesia, en relación al liderazgo de la iglesia. Entonces el pasaje que nos va a servir de base es 1 Timoteo 5, 17 al 20, que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hermanos, entonces hemos estado hablando de la disciplina. Decíamos que la disciplina en la iglesia es uno de los medios, no el único, pero es uno de los medios que el Señor nos ha dado para guardar y pastorear la iglesia. Pero cuando uno mira los peligros que tiene la iglesia, no son peligros ajenos a aquellos que presiden y dirigen la iglesia. Si ustedes quieren ir conmigo ahí, Hechos 20, Pablo hablando de los peligros que existen en relación a la iglesia, él habla de cosas que pueden venir a los hermanos, cosas que pueden vivir los hermanos, pero hablándole especialmente a los ancianos, él habla de un peligro que también es muy cercano en relación a lo que vamos a tratar hoy. Hechos 20, ahí en el verso 17 se nos dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, el pasaje que vamos a leer está dirigido especialmente a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y el verso es el 28, dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, los ancianos tienen varias responsabilidades. Ellos tienen que cuidar la grey. Por eso hablábamos de la disciplina, porque es una manera en la cual podemos cuidar la grey. Pero el pasaje comienza diciendo esto: mirad por vosotros. O sea que uno de los primeros cuidados que nosotros debemos tener, especialmente aquellos que tienen un liderazgo en la iglesia, es ellos mismos. Y el verso siguiente, más adelante, dice ahí en el 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero Pablo no queda ahí, sino dice: y de vosotros mismos. Entonces, esto es una gran advertencia. O sea, hay muchos peligros, pero hay un peligro muy ligado a nosotros mismos. Hay un peligro muy ligado al liderazgo de la iglesia. Podríamos decir, sin lugar a dudas, y esto es muy importante, ojalá me ponga mucha atención, no hay pecado que dañe más la iglesia que el pecado que cometen los líderes de la iglesia. Nada llega a ser tan escandaloso, ni nada llega a ser tan destructivo cuando el pecado lo cometen aquellos que dirigen la iglesia. Eso es innegable, hermano. Si un hermano hace esto o una hermana hace esto, si bien es escandaloso, es doloroso, pero nada como cuando lo hace el pastor de la iglesia. Es una cosa que es que uno no puede calcular el daño que hace el hombre que está en el liderazgo cuando peca. Entonces es muy importante conocer este peligro y ver cómo la Biblia trata este asunto.
Entonces, hay un pasaje ahí en Zacarías 13, verso 7, que de alguna manera narra esto, de alguna manera expresa esto que estamos diciendo. Zacarías 13, verso 7. Ese pasaje se usó para aplicarlo a la obra de Cristo, pero también tiene una explicación más amplia en la práctica de Israel, como cuando tenía sus pastores, que eran los jueces o los reyes o los sacerdotes, y para nosotros en la iglesia aquellos que nos presiden. Dice Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. El pecado de una oveja puede afectar a la oveja, pero el pecado de los pastores muchas veces no solo trae consigo dolores y ruina para la persona misma, sino que eso generalmente causa dispersión en medio de las ovejas. Tanto es que es muy común que en algún lugar peca el pastor y la mitad o una buena porción de la iglesia se aparta del Señor. Y uno dice, no hay que mirar los hombres. Y es verdad, no hay que mirar los hombres, pero es inevitable que Dios haya puesto guías entre nosotros y sus vidas no afecten a los otros. Y más en el liderazgo. Entonces es un asunto muy serio, muy importante, y hoy es una crisis. Hay hermanos que han escrito artículos así: pastores en Cristo o pastores en crisis, porque es tal la cantidad de escándalos a nivel general en la iglesia que el ministerio hoy se ha vuelto algo peligroso. El hermano Miguel Núñez dice, no existe un deporte más peligroso que ser pastor hoy en día, porque son muchos los desafíos, muchas las tentaciones, se tiene que lidiar muchas veces con poder, con autoridad, con dinero, con influencia, con consejería, los asuntos de la iglesia, la presión familiar. Todo eso hace que el ambiente y la presión para los hermanos que están al frente no sea fácil. Entonces hay muchos que han caído. En el 2012 el Instituto Francis Schaeffer en Estados Unidos hizo una estadística y ellos llegaron a concluir que abiertamente, más o menos en Estados Unidos, mensualmente son 1,500 los pastores que abandonan el ministerio. La mayoría por depresión, problemas de inmoralidad, problemas económicos y en algunos casos problemas familiares. 1,500 al mes. Es un asunto terrible. En Estados Unidos se dice que 1 de cada 8 pastores abandona el ministerio por inmoralidad sexual. O sea, más del 10%, 12% más o menos, de pastores en Estados Unidos abandona el ministerio por inmoralidad sexual. El 70% de pastores, cuando los encuestan, dicen que están agotados en el ministerio y muchos sufren depresión. Es una enfermedad muy común. Y el año pasado supimos de varios casos de suicidios entre el liderazgo. Entonces, el asunto es muy difícil. El asunto del liderazgo en la iglesia no es un asunto fácil y a veces la falta de preparación y otros ingredientes lo hacen muy, muy peligroso. Entonces, bueno, es importante que hablemos un poco de esto. Volvamos, antes de volver al pasaje, Santiago 3, mira lo que la misma escritura nos decía. Santiago 3, verso 1. Dice Santiago, hermanos míos, lo tienen, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La misma escritura decía que a veces hacernos nosotros mismos o ponernos nosotros mismos en un lugar de guías, de maestros, puede traer mucha responsabilidad sobre nosotros. Y aún en este caso, dice Santiago,
condenación. Vamos a volver a 1 Timoteo 5, verso 17. Entonces, este pasaje de Pablo no es un paisaje aislado. La verdad es que la Biblia preveía que muchos hermanos, aún entre los líderes, iban a tener problemas. Y la Biblia nos deja ciertos tics, ciertos principios para tratar el pecado en estas esferas. Ya no es el pecado del hermano común o cualquier miembro de la iglesia, sino aquellos que tienen autoridad y han sido puestos por Dios a pastorear la grey. Ahora dice el verso 17, otra vez, 1 Timoteo 5, 17. Leamos el 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, este pasaje y el siguiente es una espada de doble filo. Por un lado, el pasaje está puesto para guardar a los hermanos, a los pastores, a los ancianos. ¿En qué sentido? Cuando el Pablo dice que si vemos un pecado de un hermano y lo vamos a reprender, los hermanos, a diferencia de cualquier otro miembro, el hermano que tenga el llamado, la carga de reprender al pastor o al anciano, tiene que tener certeza del pecado y tiene que tener testigos. Es muy importante que el asunto tiene un poco de diferencia a lo que venimos estudiando, porque Dios deja esta instancia o este medio para proteger la dignidad y el testimonio de aquellos que presiden en la iglesia. ¿Por qué? Ahí en 1 Timoteo 3, verso 7, nos muestra que es un gran peligro para nuestros hermanos que están en el liderazgo las acusaciones o el falso testimonio. En estos días hablábamos un poco de lo perjudicial que puede ser dañar el buen nombre de alguien, de un hermano que tal vez yo difamé y tal vez no había pecado. Y si eso es perjudicial en cualquier hermano, mucho más en el liderazgo. Perjudicar el nombre de una persona que tiene un lugar preeminente en la iglesia es sumamente serio. Tanto que mira como Pablo lo describe. Ahí en el verso 7 dice, hablando de los ancianos, de los presbíteros, de las características que deben tener los obispos, que son los mismos pastores ancianos, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué? Porque es necesario que el hermano tenga buen testimonio. Dice, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. O sea que Pablo considera que es muy peligroso que un hermano que tenga mal testimonio sea involucrado en el ministerio. ¿Por qué? Imagínate, está la iglesia en un lugar, entonces tú invitas a tus vecinos a que aprendan la palabra y que escuchen la palabra. Entonces, la persona que está enseñando la palabra es una persona que tiene mal testimonio. Por ejemplo, nosotros un día llegamos a una ciudad donde los hermanos nos invitaron a compartir y había un hermano, entre ellos muy importante. Era uno de los ancianos, de los líderes. Y el hermano había tenido un cargo político en la ciudad y había hecho un desfalco tremendo. Entonces las personas llegaban y apenas lo veían que él era el que estaba enseñando la palabra, de una vez comenzaban. Entonces eso no solo trae descrédito a la persona, trae descrédito a lo que está predicando la persona y trae descrédito a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Ya no es un asunto de que él robó, sino que es que el que robó está predicando. Entonces todos saben que el que robó está predicando, entonces todos están diciendo los cristianos son unos ladrones. ¿Sí me hago entender? Entonces Satanás usa eso como una trampa, como un lazo, para que la iglesia sea desacreditada. Entonces Pablo dice, no puede ser una persona con mal testimonio. Entonces por eso está el peso y contrapeso del pasaje que leímos anteriormente. Tú no puedes desacreditar
o dañarle el testimonio a un hermano que está en eminencia o en ministerio o tiene un ministerio visible en la iglesia, porque no solo lo estás perjudicando a él, sino estás perjudicando el testimonio del Señor que se da a través del ministerio de él. Por eso a veces nosotros decimos, hermano, pero bueno, que se hable de nosotros, ¿qué importa? No, sí importa. Sí importa, tanto que hay pasajes, epístolas de Pablo, que Pablo antes de defender el evangelio, defiende su ministerio. ¿Por qué Pablo defiende su llamamiento y su ministerio antes de defender el evangelio? Porque Pablo sabe que si él es desacreditado, lo que él predica es desacreditado. ¿Me hago entender? No podemos desvincular el tesoro al vaso, ni el vaso al tesoro. Entonces yo una vez desacredito el vaso, lo que está dentro es de una vez desacreditado. Entonces es muy importante que cuando hablamos de cómo tratar el pecado de un anciano, lo primero que debemos es proteger el testimonio y el buen nombre de la persona cuando el pecado no se sabe si es cierto o no es cierto. Por eso necesita ¿qué? Testigos. Dice Eclesiastés, vamos a leer unos pasajes en Eclesiastés hablando de esto. Este es un lazo de Satanás. Hay muchos siervos de Dios que en época, siendo hombres de Dios, de alguna manera, por una difamación, por un chisme, por una mentira, Satanás ha desacreditado y ha perjudicado grandemente la obra del Señor a través de sus ministros por esto, por descréditos, por chismes, por mentiras. Y nosotros debemos tener cuidado de caer en eso, porque no siempre lo que se dice es verdad. Eclesiastés 7, verso 1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces, para un ministro, algo que es mucho mejor que el buen perfume es ¿qué? La buena fama. Uno puede durar construyendo un buen testimonio toda la vida y perderlo en un minuto. Y a veces uno puede perder su buen testimonio, su buen nombre, por un chisme, por una calumnia. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Eclesiastés 10 también lo dice, verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al hombre que es estimado como sabio y honorable. Entonces, debemos tener mucho cuidado en este asunto, hermano, porque una pequeña cosa puede dañar el perfume de un hombre. Y más terrible cuando es algo que no es verdad. Hay una defensa que Pablo hace, dice ahí en 1 Corintios 9, verso 3, cómo Pablo se defendió. A veces nosotros decimos que Pablo no guardó silencio ante los que los acusaban. Varias veces, una vez lo iban a apedrear los judíos en el templo, lo salva un guardia romano y antes que lo metan, Pablo dice, déjeme hablar. Y se voltea y le dice, un momento. Lo que pasa es que, ¿por qué me están haciendo esto? Si yo esto y esto, y comienza a dar testimonio delante de ellos qué estaba haciendo y cómo lo que le estaban haciendo era injusto. ¿Sí? ¿Por qué Pablo hizo eso? No porque Pablo se preocupara de su dignidad o de su buen nombre, por el evangelio que Pablo predicaba. Por el evangelio que Pablo predicaba. Dice ahí en el capítulo 9, verso 3 de 1 Corintios. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Sí, porque a veces seguramente se le acusaba a Pablo de eso. Entonces Pablo dice, o sea, por ahí dirían, no, ese Pablo anda entrando en la casa de los hermanos y comiéndose la comida y es un comelón, y dice, pero ¿acaso en un ministerio donde él va viajando y predicando la palabra no tengo derecho a comer? Dice Pablo. Como si eso fuera el derecho. Hay un derecho, lo que pasa es que no se puede abusar del derecho, como Pablo lo explica. ¿Qué era abusar del derecho? De pronto llegaba alguno a algún lugar y ya comenzaba a codiciar el oro o la plata o los vestidos de los hermanos, ¿sí? Tiene derecho de comer.
pero no tiene derecho de pedir ofrendas y mucho menos cuando no. Si no tiene dinero del reloj, hermano, usted lo que más quiere, largo ya ahora, no, eso es un abuso, ¿no? Pero que los hermanos le dieran comida a Pablo, pues era un derecho, ¿no? Tiene derecho a comer. Pero había gente que lo acusaba. No sabemos hasta dónde lo acusaban, pero sí podemos suponer por la defensa de Pablo de que lo acusaban. Y dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Tal vez lo acusaban porque en algún momento, Pablo no, pero de pronto Bernabé llevó la esposa. Pero ¿cómo va a traer la esposa? ¿No que está de misionero? Entonces Pablo dice, acá no tenemos derecho a viajar con la esposa. No lo hacen los otros hermanos del Señor y los apóstoles. Sí, en la defensa como que había acusaciones en relación a este asunto y Pablo se está defendiendo. Dice ahí el verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces tal vez en algunos momentos lo acusan y bueno, ¿y por qué Pablo no busca trabajo? Dice Pablo, entonces no tenemos derecho a dedicarnos a la obra de tiempo completo. Porque ese tipo de acusaciones surgen, ¿no? Yo las he escuchado en nuestros días. Ese hermano que va y come y va aprovechándose de los hermanos. Porque le dan comida. Yo no creo que eso aprovecharse. Pero hay acusaciones así. Entonces, ¿por qué Pablo se defendía? Porque pequeñas cosas pueden difamar a un ministro y su ministerio. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso hay ese peso que Pablo le pone al asunto del trato del pecado con los ancianos, es no dejar que ellos sean desacreditados cuando no es un asunto válido, verdadero. Y para que sea válido, verdadero, tiene que tener pruebas y testigos. Amén. Entonces dice el pasaje ahí en 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es probablemente, pues claro, Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es un obrero. ¿Quién era un obrero? Era un hermano que no vivía en la ciudad, pero que tenía y era parte del ministerio apostólico. ¿Qué hacían estos hermanos? Visitaban las iglesias, fundaban las iglesias, acompañaban las iglesias. Entonces seguramente cuando Timoteo llegaba a algún lugar, ellos tenían que corregir lo deficiente. Entonces seguramente algunos hermanos habían visto pecado en los ancianos, pero seguramente si iban al anciano de pronto no lo iban a recibir, entonces se iban a dirigir seguramente a los obreros, en este caso a Timoteo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ten cuidado, cuando vengan a decirte algo de algún anciano, no lo recibas si no traen testigos. Y eso se aplica a Timoteo, pero también se aplica a nosotros. Cuando un hermano te vaya a hablar de alguien que está en autoridad en la iglesia, hay que pararlo y decirle, bueno, si me vas a decir, tienes que traer testigos, porque lo que estás diciendo es muy serio y muy grave. Tener mucho cuidado. Vamos a entender, es el principio. No admitas. Hay que tener mucho cuidado, hay que guardar a los que, como dice Hebreos, velan por nuestras almas. ¿Sí? No solo guardarlos, hay que orar por ellos, hay que orar por sus hogares, hay que orar por sus vidas, hay que acompañarlos. Entonces, pero el pasaje sigue, ¿cierto? Y dice, a los que persisten en pecar, o sea, da a entender Pablo que si el pecado es cierto, ¿sí? Porque si trajo testigos y es un asunto genuino, porque también es común, como les decía, esas estadísticas son terribles. Entonces, si digamos el pastor cayó en adulterio, o el pastor lo encontraron robándose los fondos de la iglesia, o el pastor es un mentiroso y es un tramposo, porque eso sucede hoy en día, y cuando se traen testigos y es pruebas, el asunto debe tratarse. A diferencia, voy a leer algo que dice un hermano, que es muy interesante en relación a la disciplina. Dice este hermano, hemos mencionado que el pastor es un miembro de la iglesia, del cuerpo. Entonces entendemos que los procesos de disciplina que se aplican para él son exactamente los mismos
que para el resto de la congregación. O sea, las instancias también se pueden aplicar para el anciano. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia aquí en el asunto? El hermano lo dice muy claramente. Con el agravante de que algunos pecados que él pueda cometer lo descalifiquen total o parcialmente del ministerio que está ejerciendo públicamente. ¿Cómo así? O sea, las instancias son iguales. Si un hermano peca, se le habla aún con testigos. ¿Para qué? Para ganarlo. Si no escucha a los testigos, con la iglesia. ¿Para qué? Para ganarlo. Si el hermano se arrepiente, acabaron las instancias. ¿Cuál es el agravante en el caso de los ancianos? Que ellos tienen un ministerio, ¿qué? Público. Como dice el pasaje que leímos. Algunos trabajan entre nosotros predicando y enseñando. Entonces, como ellos tienen un ministerio público, a veces el pecado que ellos cometen los descalifica, a veces totalmente o a veces parcialmente, para que ellos sigan ejerciendo el ministerio en la iglesia, aunque sean hermanos que puedan ser restaurados. ¿Sí me hago entender? Como hermano, por ejemplo, un hermano le fue infiel a su esposa y era uno de los pastores. Se le llama, él se arrepiente, confiesa su pecado, se aparta de su pecado. ¿Qué hay que hacer con ese hermano? Restaurarlo. Restaurarlo es que dejarlo estar en la comunión, no hay que tenerlo por gentil, no hay que quitarlo, no hay que entregarlo a Satanás, ¿sí? Hay que restaurarlo, hay que orar por él, hay que acompañarlo en su proceso de sanidad espiritual, su hogar, pero el agravante está en que ya no puede ser anciano entre nosotros, porque para ser anciano tiene que ser, ¿qué? Irreprensible, y perdió eso. Entonces, que hay que examinar que la gravedad del pecado, las consecuencias del pecado, y si eso lo descalifica totalmente o parcialmente. Aquí el asunto se vuelve un asunto de que la iglesia debe pesar el asunto, como hablábamos ayer. ¿Hasta qué punto el pecado lo descalifica totalmente? Por ejemplo, si el pecado, por ejemplo, los más escandalosos son los pecados sexuales. Esos son los que más, y los más comunes también. Entonces, en el caso de un pecado sexual donde el hombre perdió su hogar, él se restauró, pero perdió el hogar, perdió el ministerio, hermanos. Perdió el ministerio. A diferencia, de pronto el hermano tiene ahora un error doctrinal, se le reprende, se arrepiente y con el tiempo corrige la enseñanza. ¿Sí ve que la gravedad no es la misma? Uno puede con el tiempo volver, el otro lo descalifica totalmente. Entonces, lo que hay que examinar con justicia y con las escrituras es la seriedad del pecado, porque no todos los pecados son iguales. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Vamos a ver eso en la palabra, vamos a leer algunos pasajes. El Señor Jesús habló de esto en los evangelios. Lucas 12, verso 47. Porque es que a veces pensamos que la restauración es que vuelva a predicar. Y hoy comúnmente los pastores famosos que escriben libros sobre la restauración son generalmente los que han pecado. Entonces, con el discurso de que como yo estuve ahí, yo te entiendo. ¿Sí me van a entender? Como yo pasé por lo mismo, yo te entiendo. Pero una cosa es que el hermano pase lo mismo y usted pase lo mismo y lo entienda. Y otra cosa es que usted haya perdido la dignidad del ministerio porque perdió su testimonio. O ya no es irreprochable. Vea lo que dice Lucas 12, verso 47. Entonces, aunque nuestros hermanos son iguales como miembros del cuerpo de Cristo, en cuanto a la responsabilidad que han recibido, como es mayor, las consecuencias de sus pecados son ¿qué? Mayores. Dice Lucas 12, verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado, pero ¿qué? Poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado,
mucho se le demandará. Entonces es un asunto de que como se le ha dado mucho a veces a algunos, a esos no se les puede pedir lo mismo que a los otros. Al miembro común hay que pedirle que abandone el pecado, que se arrepiente. Pero al que se le ha dado mucho, a veces no es suficiente con eso. No es suficiente. Y a veces nosotros no entendemos esa medida de justicia, pero Cristo es justo en su juicio. Entonces la responsabilidad conlleva ciertos privilegios, pero también un peso mayor delante del Señor cuando se tratan los asuntos. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay un ejemplo que nos sirve para esto que estamos tratando hoy, que está en Malaquías 2. Malaquías 2 nos habla de los sacerdotes y cómo Dios trató el pecado de los sacerdotes. Y una de las cosas que Dios muestra en cuanto a la disciplina con los sacerdotes es que ya no les iba más a recibir sus ofrendas. O sea, su ministerio va a ser quitado. Malaquías 2 es el último libro del Antiguo Testamento. Verso 1. El verso 1 nos muestra a quién se está refiriendo. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. No era para el pueblo en general, sino para los sacerdotes. Aplicado a nuestra época, puede ser al ministerio. Y en el verso 13 dice, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Hay pecados de pecados, hermano, pero nada trae más tristeza a la iglesia que el pecado de sus líderes. Eso, en la práctica, eso es sumamente doloroso. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver eso. De una iglesia, un pastor muy conocido, confesar su pecado. Eso uno ve a todos los hermanos llorando. Uno ve a todos los hermanos con tristeza. Uno ve que hay un ambiente de aflicción y de dolor en la iglesia como nunca. Porque eso lo puede hacer el pecado de los líderes. Hay iglesias, hermano, que después de una situación como estas, uno va y ya no vuelven a ser iguales, hermano. Por ejemplo, las iglesias de un pueblo, hermano. Son no solo se enteran los hermanos, sino se entera todo el pueblo, hermano. Esas son iglesias que quedan restiadas. Usted puede hacer lo que sea, pero la ruina que viene después de un pecado de estos es incalculable, hermano. Señor nos guarde de esto. Y dice, después de la tristeza, del clamor, del llanto, dice el Señor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, ni para qué me traéis ofrenda, ya no la voy a aceptar. No la voy a aceptar con gusto. ¿Cuál era el problema? Porque Dios no podía recibir lo que sus sacerdotes le estaban ofreciendo. Mas diréis, ¿por qué? Y dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cuál era el pecado de los sacerdotes, hermano? Inmoralidad. Adulterio. El pecado de ellos contra sus esposas, contra sus hogares, traía tristeza al altar y cerraba los cielos para la ofrenda. Asimismo, el pecado del liderazgo no solo debe cerrar los cielos, debe cerrar el ministerio, porque es una gran afrenta para la iglesia, para el testimonio del Señor, que un pecado serio, visible en el liderazgo, no se trate. No se trate. Es un escándalo.
si bien el pecado ya es escándalo, más escándalo es que se permita a una persona que lo cometa seguir haciendo un ministerio público. Eso es más escándalo todavía. Eso es más bochornoso para el nombre del Señor. Y no deberíamos permitirlo, si tenemos temor del Señor. Otro caso en el Antiguo Testamento, Números 12, que también habla de ministerio, aunque no es un caso exacto como el que podíamos encontrar en una iglesia, al principio sí es muy edificante. El caso de María, ¿conocen la historia? María con Aarón se pone a murmurar contra Moisés. Entonces María y Aarón, ¿se acuerdan? Los divisivos. Es un asunto de disciplina. Pero ¿cuál era el pecado? Que María y Aarón eran la familia que tenía el ministerio. Ellos eran los que tenían el ministerio. Es más, María era la directora del grupo de alabanza de Israel. Sí, porque ahí dice pasajes que ella era la que salía adelante con los panderos y con todas las esas. Entonces, ¿qué pasa cuando? Y eso también es importante, hermano. Esto no solo se aplica a los ancianos, a los que tienen ministerios visibles en la iglesia. Todo lo que sea visible puede ser, o sea, no es lo mismo el hermano que tiene un servicio visible en la iglesia al hermano que no lo tiene, ¿no? Las consecuencias no son las mismas. Entonces ellos murmuran contra ellos y dice el verso Q, ¿dónde lo podemos leer? Dice ahí en el verso 9, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Porque este es el problema del pecado. El pecado, ¿qué hace? Aparta la presencia del Señor en medio nuestro. Eso es terrible, hermanos. Lastimosamente eso no se nota hoy en día, pero eso es terrible. Entonces decía el hermano W. Tozer esto. Las iglesias hoy en día, aún con tantos pecados y tantos escándalos, ¿por qué todavía siguen en movimiento? Y él decía, es que gran parte del ministerio que se hace hoy en día no es espiritual. Tanto decía el hermano que se puede predicar, se puede cantar hoy domingo. Y si el Espíritu Santo fuera quitado totalmente el próximo domingo, la gente no se da cuenta porque es tanta la rutina que se cantan las mismas canciones, se predica de la misma manera y todo es muy, ¿qué? Rutinario. No está sostenido por el Espíritu. Pero en un tiempo donde la realidad espiritual es importante, como en este pasaje, que Dios se fuera era el caos total. ¿Y qué puede hacer que Dios se vaya en medio nuestro? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Y dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y mira lo que le dijo Aarón a Moisés, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Entonces, ¿qué trajo el pecado? Juicio. ¿Cuál fue el juicio? La lepra. Entonces, la lepra era la exposición visible de la corrupción interna. Cuando, digamos, en el caso de Usías, los sacerdotes le dicen que él no le era permitido entrar al tabernáculo, al templo y ofrecer, él se llena de odio, de ira, de rabia. Inmediatamente se llena de rabia, ¿qué pasa? Le brota la lepra. Entonces la lepra es de alguna manera la figura del pecado hecho ¿qué? Visible. Entonces, ¿para qué Dios deja que el pecado sea hecho visible? Para dentro de las muchas cosas que hemos hablado es para que la persona se avergüence. Se avergüence. Porque esa vergüenza ¿qué es? Buena.
Y esa vergüenza es parte de la disciplina que a veces Dios permite. Entonces, un hermano por su pecado que tiene un ministerio y es disciplinado públicamente y es puesto en la banca públicamente y su servicio es limitado, eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso es disciplina. Y la disciplina aún lo va a ayudar a él a restaurarse en el Señor. Entonces, este asunto es muy interesante. Pero miren la oración de Moisés, hermanos. La oración de Moisés es muy interesante. Señor, sana la hora. Y nosotros a veces queremos eso, ¿no? Que la restauración sea ya. Pues como les decía, a veces el caso es irrevocable. A veces hay restauración, pero no debe ser inmediata. Debe haber un buen tiempo. El número 7 en la Biblia habla de tiempo de completación, o sea, cuando se completa un asunto. ¿Qué se debe esperar para que haya una restauración? Si la hay en un ministerio, primero que la persona sea sanada totalmente. Y segundo, y es muy importante, que la conciencia de la iglesia sea sanada. ¿Sí me hago entender? Que los hermanos en general hayan llegado a un consenso donde digan, ya el hermano ya pasó por el tiempo que debía pasar. Ya hay que restaurarlo. A veces el consenso va a decir no se puede restaurar porque el pecado fue muy serio. Pero en los casos donde hay restauración, las señales que la iglesia ya está en semáforo verde. Porque a nosotros nos ha pasado bastante. En los casos donde ha sido un pecado así de serio y el hermano es restaurado muy prematuramente, los otros hermanos llaman, hermano, ¿qué hacemos? Porque ¿cómo el hermano va a predicar si después de... Es que no ha pasado nada de tiempo, hermano, y ya predicando. La conciencia de la iglesia todavía está, ¿qué? Cargada. Entonces la restauración tiene que ver con un asunto de Dios con él, pero también tiene que ver con la iglesia porque el pecado ha sido, ¿qué? Públicamente expuesto. La restauración generalmente no es tan fácil. En los casos que hay que examinar el caso y esperar que la conciencia de los hermanos ya esté alivianada para que haya restauración. Amén. Y no más tropiezo a veces por una mala restauración. Volvamos a 2 Timoteo, hermanos. Dice, a los que persisten en pecar, o sea, después de haberlos llamado con testigos y pues ahí viene la siguiente instancia, la delante de todos. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces una exposición pública y si no escucha a los demás, pues seguimos en las instancias que veníamos hablando. Ya el mismo hermano, aunque sea el pastor o el anciano, debe ser tenido como gentil y publicano. Entonces, bueno, ahí terminamos el asunto. Ahora, yo quiero terminar la enseñanza hablando de un artículo que escribió un hermano que me parece muy saludable en relación a lo que estamos hablando hoy. El hermano se llama Garrett Kell. Él escribió un artículo que se llama El patrón de los pastores que caen. Y ese artículo él lo escribe porque en los primeros años de su vida en el seminario, él escuchó al hermano Howard Hendricks, que hizo un estudio muy detallado. El hermano Howard Hendricks dice que en el periodo de 2 años conoció a 236 pastores que pecaron. Entonces él los entrevistó a todos y hizo como una encuesta en la vida de ellos. Y él sacó 4 características comunes en los pastores que han caído en pecados bochornosos y graves. Entonces el hermano enseñó eso y el otro hermano escribió este artículo. Entonces yo, para terminar, como una voz de alerta para todos nosotros, quiero citar el artículo. Me parece muy claro y muy edificante. Hay un folleto también muy bueno del hermano Randy Alcorn, cortico, hermano. Ese folleto, si ustedes pueden reunírselo a leer entre ustedes, más que todos los hombres, muy edificante. Se llama Tentación Sexual. Y él denuncia la crisis inmoral que están sufriendo los hombres
y cómo el liderazgo es uno de los principales afectados. Pero entonces este hermano dice lo siguiente. Él dice, después de entrevistar a estos 236 pastores que en un periodo de 2 años cayeron, él llega a estas 4 razones que fueron por las que estos hombres cayeron. Que si nosotros las podemos meditar en el Señor nos pueden ayudar bastante para guardarnos y que eso que nosotros estamos hablando hoy nunca llegue a ser para nosotros. Amén. La primera razón es esta. El hermano dice, ninguno de ellos, o sea, esto era una general en todos, ninguno de ellos rendía cuentas a nadie. O sea, él no le daba cuentas a nadie de su vida, nadie estaba sobre él, nadie lo podía aconsejar, nadie conocía sus situaciones privadas. Primera razón. Segunda razón, cada uno de ellos había dejado de tener su tiempo diario de oración, lectura y adoración. ¿Sí? Una característica común de estos hombres que cayeron fue que descuidaron su deber diario de comunión con Dios. La tercera característica, más del 80% de ellos se involucró sexualmente con una mujer después de pasar demasiado tiempo con ella. Y muchos eran casos de consejería. Míralo serio, un hombre no debe dar consejería a mujeres solo. Y mucho menos pasar mucho tiempo con mujeres que no son su esposa. Eso es peligrosísimo, hermano. Siempre la consejería con nuestra esposa o debe ser algo muy rápido, en público, y decía el hermano Billy Graham, no más de 5 minutos. Ese era el tiempo que les daba a las hermanas para darles consejería y en público. A solas nunca lo permitía. A solas solo con su esposa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros que a veces tenemos un ministerio que trabajamos con otras hermanas, muy delicado, no pasar mucho tiempo. Satanás es muy sutil. Y la cuarta razón, sin excepción, cada uno de los 246 estaba convencido de que nunca les iba a pasar a ellos. El orgullo. El orgullo, el pensar que eso no nos va a pasar a nosotros, hermano. Esas 4 razones. Primera, no le rendían cuentas a nadie. Segunda, descuido de la devoción. Tercera, involucrarse con mujeres más de lo necesario, más del tiempo necesario, ser indecoroso en ese aspecto. Y cuarto, autoconfianza. No, yo no creo que me va a pasar a mí. Porque cuando uno cita las estadísticas, hermano, uno cree que eso solo les pasa a los pastores de Estados Unidos. Eso es lo que uno piensa, hermano. Yo un día les decía que una vez yo sentando a un hermano de la vida de la iglesia, un anciano en un lugar, hermano, y escuchar cómo él cayó, hermano, para mí eso era una enseñanza tremenda. Porque ver cómo eso puede llegar tan cerca a nosotros, hermano, eso es terrible. Y debemos guardar esas cosas en nuestro corazón para que no nos sucedan a nosotros. Entonces, en relación a la primera situación, no le rendían cuentas a nadie. Eso pasa mucho en las personas que tienen liderazgo. Generalmente por su posición, por el ejemplo que tienen que dar, generalmente son personas que no tienden a mostrar su debilidad. Entonces nosotros debemos tener, así sea entre los ancianos o los que lideramos, tiempos para dar cuentas, para contar nuestras debilidades, para contar nuestras luchas. No es bueno que usted guarde o lleve las cargas solo, hermano. Eso es comunión, compañerismo, donde yo tengo una persona que le digo, me está pasando esto, ora por mí, ora por mi esposa, estamos teniendo estos problemas con nuestros hijos, estoy teniendo esta debilidad, oremos juntos, reunámonos, aconsejémonos, démonos cuentas. No podemos ser llaneros solitarios, porque uno puede ser llanero solitario estando en la comunión del cuerpo, hermano. Y eso no es saludable para la vida espiritual de uno. Nosotros lo leíamos en estos días, 1 Juan 1:6. Vamos terminando leyendo esto. Yo pienso que este tiempo es bueno dejarlo al final. No solo ver la crisis y cómo tratarlo, sino la mejor manera es prevenirlo. ¿Sí? Los cristianos hoy enfatizan mucho para traer la ambulancia después de que el motociclista se ha caído y se ha partido los 2 pies, se ha quebrado la cabeza y tiene los 2 brazos rotos.
Pero en vez de tener la ambulancia para recoger los que quedaron medio moribundos, sería mejor tener una buena señalización que prevea los casos. ¿Sí me van a entender, hermanos? Hoy estamos hablando cómo recoger al moribundo y levantarlo. Pero la idea es que no lleguemos ahí, hermano. La idea es que no lleguemos ahí. Que lo que hemos hablado sea para otros y no para nosotros. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Tenemos compañerismo, a tal punto que nos podemos exhortar. Y esto es importante, hermano. Así un hermano, pues para reprenderlo debe tener testigos. Pero si usted ve que uno de sus hermanos, aún de los ancianos, está caminando por un camino peligroso, usted debería hablarle, hermano. ¿Sabes? Yo escuché a un pastor muy famoso que cayó en adulterio. Y él dice, cuando le preguntan cuál fue sus problemas, y él decía, llegamos a tener una posición tal que la gente tiene temor de decirnos cualquier cosa. Y las personas cercanas, viendo que estamos caminando al borde del abismo, no son capaces de decirnos. Cuando nos lo van a decir, ya está, ya hemos caído. Entonces, si usted ve a su hermano, aunque sea el anciano, el pastor, y usted ve en algún momento que su caminar puede estar siendo inclinado en pecado, por amor a él, por comunión, háblele, exhórtele. ¿Sí? Nosotros a veces tenemos puntos vacíos donde no nos damos cuenta, como cuando usted va manejando hay puntos ciegos. Así nuestra vida espiritual, hay puntos donde no nos damos cuenta y tal vez nos estamos exponiendo. Y es una gran bendición tener una comunión donde nos somos guardados en luz. Amén. Si ve que usted, un hermano, está teniendo una relación que ya es indebida con otra mujer, dígale, aunque no haya caído en pecado. La simple advertencia de hacer que él tal vez se dé cuenta que no estaba pasando que pronto se puede estar viendo mal el asunto. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en. O sea, si yo digo, no, yo no voy a... Mentiras, me estoy engañando, hermano. Yo puedo caer en eso y cosas peores si no me cuido, si no me guardo. Amén. Entonces lo primero, la primera característica es que no le rinde cuenta a nadie. Entonces, ¿para qué Dios puso el cuerpo? Para guardarnos de eso. Para estar en comunión y en sujeción los unos a los otros. Hermano, usted debe tener personas en la comunión que lo conozcan realmente. Que le puedan preguntar cosas muy personales. Que le puedan hacer preguntas tales como, ¿cómo estás en tu vida familiar? Y que usted les pueda responder sinceramente. ¿Sí me va a entender? Personas a las que le rindamos cuentas. Personas a las que le contemos nuestras luchas, a veces nuestros pecados. Que nos ayuden a salir de eso. No hay que esconderse, hermano. Y menos cuando hay debilidad y ciertos pecados. Eso crece. Hay unos escalones hacia el pecado. El escalón 10 puede ser el adulterio, 9 la fornicación, pero antes se dan pasos, la pornografía, la inmoralidad en los pensamientos, se dan pasos. Y si usted no quiere llegar allá arriba, en los primeros pasos trate el asunto y trátelo a veces en comunión. Es bueno, nosotros un tiempo hacíamos eso, nos reuníamos los hombres a tratar y a leer libros que tienen que ver con los pecados que tratan los hombres. Y eso es saludable para todos. Eso es bueno, eso nos guarda, hermanos. Bueno, Señor nos ayude. El segundo asunto. No hay que coquetear con el pecado. No hay que coquetear con el pecado. Dice un hermano, la pendiente del pecado es muy resbaladiza. Mientras más caminemos al borde, más probable es que nos resbalemos. Si uno quiere evitar el pecado, hay que evitar las situaciones peligrosas. Por ejemplo, si usted sabe que por esta calle roban, usted no se mete por esa calle por lógica, ¿cierto? Entonces, si usted, digamos, tiene problemas en relación a la tentación con las mujeres, si usted hay una mujer que le parece muy bonita, muy atractiva,
en su trabajo, hasta una hermana en la iglesia. ¿Qué debe hacer? Evítelo. No camine por ahí, porque si usted camina cerca, puede ser tentado. Evite el pecado. El hermano Randy Alcorn decía, si usted tiene tentación con las mujeres, no vaya a la playa. ¿Sí? Ay, hermano, eso es muy legalista. No, no somos muy legalistas. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelos. Eso sí es más... O sea, no juegue con el pecado, porque generalmente las personas que juegan con el pecado caen. Un hermano decía, mi hermano, una hermana de la iglesia le dijo algo, y era una mujer que le parecía atractiva. Y él solo le dijo una broma, pero de esas bromas que uno sabe que son coquetería, ¿sí? Que uno sabe cuándo, el que ha sido coqueto sabe cuándo, hermano, hasta una mirada. Uno sabe cuando uno mira a una persona normal o cuando uno hace una mirada coqueta, ¿no saben? Claro. Hermano, le hice una galantería, pero fue una cosa pequeña. La mujer me llamó a los 2 días que tenía un tremendo problema en su trabajo, que si podía ir. Era una hermana, yo fui. Cuando entré al lugar de la hermana, a la oficina de la hermana me había planeado una tremenda trampa. Lo estaba esperando y no le explico ni cómo. Una hermana. Hay cosas con las que no se puede jugar. Y así como lo hizo caer, a los 2 días estaba en la iglesia diciéndoselo a todos. Y así trabaja el diablo, hermanos. Así trabaja el diablo. Entonces el que quiera estar firme, mire que no hay que jugar con el pecado. Señor nos guarde, porque a veces a nosotros nos gusta jugar con el fuego. No hay que jugar con el fuego. Entonces el hermano hacía unas preguntas. ¿Está coqueteando usted con el pecado? ¿Está saltándose usted la cerca? ¿Está escondiendo detalles? ¿Está borrando correos? ¿Está borrando el historial de búsqueda en su computador? Acuérdese que el Satanás está como un león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Huya del pecado, no coquetee con él. Tercero, que ahorita lo hablábamos, Proverbio 16, verso 18. Este pasaje, Proverbios 16, verso 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, antes de la caída que viene, el orgullo, hermano. Hay que tener mucho cuidado con el orgullo. Eso de decir, a mí no me pasa, yo hago, yo mando, que eso yo les decía que uno de los peligros que tiene por lo menos el ministerio pastoral en las denominaciones hoy es que tienen mucho poder, hermano. O sea, llegan a tener un lugar que incluye mucho poder. No se lo da Dios, pero la posición eclesiástica hace que usted tenga mucho poder. Y eso otra vez es mucha, ¿qué? Soberbia. Y a veces cuando Dios huele la soberbia a nuestro corazón, nos permite entrar en situaciones. Entonces siempre debemos estar orando, Señor, guárdanos de la tentación, líbranos de la tentación. Un hermano decía, y muy sabiamente, Salomón, el hombre más fuerte, cayó por una mujer. El Sansón, más fuerte, cayó por una mujer. Salomón, el más sabio, también por una mujer. David, un hombre conforme al corazón, también. Entonces, ¿nosotros qué? Nosotros no podemos estar ahí como venga la tentación que yo voy a enfrentarla, no, hermano. A la tentación hay que huirle, porque no somos suficientes para estar en pie delante de ella. Y la cuarta recomendación, si lo que me llevó a la tentación es descuidar mi vida de devoción, lo que me va a guardar de la tentación también va a ser mi vida de devoción. No podemos descuidar la vida de oración, hermanos. Ni la lectura de la palabra, ni la edificación. Esos son asuntos que deben estar a diario y que van a guardar nuestra alma de todas esas cosas que hemos hablado hoy y que pueden ser muy perjudiciales para la vida espiritual, no solo nuestra, sino de la
iglesia. Entonces la disciplina contra o para el liderazgo, los ancianos o los pastores de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. El Señor nos guarde y nos ayude en relación a estos asuntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, con un propósito a veces que nosotros no entendemos, Señor. Lo que tú haces ahora a veces nosotros no entendemos, Señor. Pero te pedimos que esa palabra que hemos leído hoy, esos pasajes, sean guardados en nuestro corazón, Señor. Y que en los momentos tal vez de debilidad, de tentación, Señor, tú nos hagas sabios y entendidos, Señor, para que nuestra vida nunca traiga descrédito a tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor, de pecar de tal manera, Señor, que podamos dañar a tu iglesia, Señor, que podamos dañar nuestros hogares, Señor. Lo que tú has llevado años haciendo en nuestras vidas, guárdanos, Señor. Guárdanos de una locura, Señor. Guárdanos de una necedad semejante, Señor. Y ayúdanos a ser sabios, Señor. A pelear la batalla por la pureza, por la santidad, Señor. También oramos por aquellos que han caído, Señor, por las iglesias, Señor, que tal vez están sufriendo las ruinas, Señor, de esto que hablamos hoy, Señor. Restaura, Señor, tu pueblo, restaura tus iglesias, sana, Señor. Bendice tu palabra que llegue a muchos, Señor, aquellos que precisan oírla, Señor, y que sea de bendición y de consuelo, también de exhortación, Señor, para tus hijos, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.